Vamos a empezar. Em, la patología biliar hoy es el tema de la clase. Evidentemente la patología litiásica es la que lleva la delantera, que es, gracias a Dios, benigna, pero también hay otras patologías malignas. Pero en general, lo que vamos a ver ahora es la patología benigna litiásica y sus complicaciones. Eh, para recordar una diapositiva de la anatomía y la relación que tiene la vesícula y la vía biliar con el hígado. Ustedes ven que la vesícula se ubica en la cara inferior del hígado, en el lecho vesicular, cerca del segmento 4, del segmento hepático del lóbulo derecho. La vesícula está recubierta por peritoneo en su cara anterior libre y su cara posterior está íntimamente relacionada al parénquima hepático. Y por supuesto se conecta a través del conducto cístico a la vía biliar. La vía biliar tiene drenaje de los dos lóbulos hepáticos, ¿no?, que van confluyendo y formando los diferentes conductos biliares que terminan en un hepático derecho y en un hepático izquierdo, drenando los dos lóbulos. Uniéndose forman el hepático común y al unirse el cístico se forma el colédoco, que es la vía biliar extrahepática. La relación del colédoco es en lo que se llama el pedículo hepático, forma parte de superior del orificio del hiato de Winslow, por el cual uno accede a la trascavidad de los epiplones, no sé si recuerdan. Y ustedes ven la relación que tiene el conducto colédoco con la arteria hepática y las ramas derecha de la arteria hepática y la vena porta, ¿estamos? Y atrás vemos la vena cava inferior. A su vez, puedo decirles que el colédoco tiene una porción que es supraduodenal, retroduodenal, esta es la primera porción del duodeno, intrapancreática y desemboca en la segunda porción del duodeno a través de en la carúncula mayor, a través de la ampolla de Vater, que es la porción que se llama intraparietal. Esto a los fines de entender por qué en la patología, en este caso ustedes están viendo el calculitos, puede producir también patología pancreática como complicaciones, o la misma patología de la vesícula, obstruir las vías biliares como complicación. Ahí tienen más definida cómo es la relación del colédoco al desembocar en la carúncula mayor, en el ampolla de Vater, denominada papila, en donde ustedes ven que también puede descender y llegar lo que es el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático. Pueden hacerlo en forma única o puede hacerlo en forma independiente. Y por supuesto esto explicaría parte de la fisiopatogenia de lo que se denomina de la pancreatitis aguda. En el esfínter, perdón, en la ampolla de Vater se encuentra una estructura muscular que es el esfínter de Oddi. Esa estructura muscular nos permite cerrar y abrir y drenar la bilis que viene del hígado, ¿no? Cuando se cierra el esfínter de Oddi, la bilis, cuando se cierra, ¿me escuchan? Sí. Cuando se cierra el esfínter de Oddi, la bilis, que por supuesto no pasa al intestino, es absorbida por la vesícula y ahí es donde se concentra. Y cuando el paciente come un alimento rico en grasa es donde se contrae. Por eso que muchas veces cuando la vesícula se encuentra enferma con cálculo y el paciente hace una comida copiosa, rica en grasa, producen los cólicos biliares, ¿no? Los cólicos de la vesícula. Es decir, que la vesícula es un órgano que tiene una función de almacenamiento de la bilis, es la bilis tipo C, y que funciona por presiones hidrostáticas, pero también por acción de algunas hormonas como es la colecistoquinina. La vesícula, a su vez, tiene anatómicamente un fondo, un cuerpo, un cuello, también llamado bolsa de Hartmann, y la desembocadura en el cístico, un cuello que desemboca en el conducto cístico, y en el conducto cístico, que va a unirse al hepático común para conformar el colédoco,
vemos estas estructuras espiraladas denominadas válvulas de Hister, que muchas veces, algunas veces los calculitos quedan atrapados en estas válvulas de Hister, produce una obstrucción y esa es la fisiopatogenia de la colecistitis aguda. Acá ven la imagen de cómo trabaja la vesícula con respecto a que en relajación y cuando no drena la bilis hacia el intestino, la vesícula se llena de bilis, absorbe el líquido excedente y transforma en una bilis muy espesa, que es la bilis tipo C. Y cuando hay ingesta de alimentos con grasas, o cuando hay una contracción a partir de la colecistoquinina, esa bilis tipo C es eliminada hacia el duodeno para poder absorber las grasas. Por eso los pacientes que comen o tienen alimentación ricas en grasas son los que hacen los cólicos. ¿Entendido hasta ahí? Sí, doctor, sí se entendió. Vamos a ver la patología litiásica, denominada litiasis vesicular o colelitiasis, que en realidad desde el punto de vista anatomopatológico conforma un cuadro inflamatorio crónico que es la colicitis crónica litiásica. Pero les digo, esto es una definición más bien anatomopatológica. Nosotros vamos a hablar desde el punto de vista clínico de la litiasis vesicular o colelitiasis. Tiene una incidencia que, por lo menos en Argentina, en el NOA, tiene una alta incidencia de patología con sus complicaciones. Se calcula en Argentina que el 10% de la población presenta colelitiasis. Este aumento de la posibilidad de tener cálculo de vesícula aumenta con la edad. Evidentemente que es una patología que responde a cuestiones hormonales y en el hombre aguda o complicada. Y hay algunas patologías crónicas, enfermedades crónicas que aumentan la posibilidad de formar cálculos, como por ejemplo la cirrosis, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo la diabetes. Pueden presentar entonces aún tener litiasis vesicular. Entonces, la edad es uno de los factores predisponentes. Hay también una suerte de herencia, más a la formación de los campos. Hay diferentes componentes que conforman la formación del cálculo y vamos a ver diferentes tamaños de cálculo. Ahí ustedes ven en la diapositiva cálculos oscuros, son de bilirrubinato de calcio, o cálculos más claros que tienen mayor componente de colesterol, como formas de convertirse en verdaderas piedras. Y bueno, el tamaño también depende de cómo se va generando esas capas de calcificaciones que se hacen, y a veces sacamos cálculos de todo que son un molde de la vesícula, tremendo, como si fuera un huevo. Pero bueno, también hablamos a veces de lo que es arenilla vesicular, que es más que nada una bilis, como si fuera barrosa o con múltiples pequeñitos granitos, que son en realidad calcificaciones. También es una bilis ditogénica y que puede dar patología. Así que, bueno, todas esas cuestiones dependen también del tipo de alimentación. Las personas que tienen un alto contenido en grasa en su dieta también tienen mayor posibilidad de tener patología litiásica.
el evacuado de la vesícula a través de un ayuno prolongado o la acción de hormona o la vagotomía. En general, por ejemplo, una vagotomía, que es una cirugía donde se seccionan nervios que son los que producen la inervación de la vesícula y la contracción de la vesícula. Muchas veces, a ver, ven, esta es una imagen de una mensaje en pantalla. Ay, Dios santo. Entonces les decía cómo se conforma o se terminan formando los cálculos a través de una bilis litogénica rica en colesterol, fosfolípidos, sales biliares, la ectasia, la falta de evacuación de esa bilis tipo C que se encuentra en la vesícula, a través del ayuno, la acción de hormonas, que son opuestas a la colecistoquinina, y la vagotomía, que en realidad es una cirugía que hoy ha vuelto en boga cuando hacemos la gastrectomía en manga para cirugías bariátricas, para cirugía de la obesidad. Al resecar el estómago también terminamos resecando pequeños nervios que irrigan, perdón, que inervan la vesícula. Y la nucleación a través de moco, bacterias o glucoproteínas que hacen que a través de estos núcleos se van transformando tipo catáfilas de cebolla, em, capas de tanto de sales biliares como de pigmentos biliares, transformando esto en un verdadero cálculo que termina calcificándose. Desde el punto de vista clínico, en la mayoría de los casos son asintomáticos o poco sintomáticos. En general, puede referir el paciente síntomas vagos denominados o mal denominados dispepsia, como intolerancia a las grasas, intolerancia alimentaria. Cuando se presenta el verdadero cuadro de dolor abdominal, es el de tipo cólico. Es un dolor que se localiza en el hipocondrio derecho o el epigastrio. Puede irradiarse, como hablábamos en el abdomen agudo, irradiarse a la región dorsal o subescapular derecha, posterior, de menos de 6 horas de duración. Puede estar acompañado de náusea y vómito y conforma un verdadero abdomen agudo, en realidad. Pero como la resolución es inmediata, o sea, cede este dolor con algún analgésico antiespasmódico. Al examen físico vamos a ver un abdomen blando, doloroso en el hipocondrio derecho, pero sin defensa. Ese es el cuadro típico del cólico vesicular o cólico biliar. Y es la consulta más frecuente por esta patología en la guardia. Evidentemente, esto es esporádico y si un paciente tiene síntomas, debe ser estudiado y identificada la patología litiásica. Ahora, ustedes lo que van a hacer en la guardia es identificar un cólico biliar que cede el cuadro de dolor a un cuadro de colecitis aguda que es causa de abdomen agudo de tipo inflamatorio. La diferencia básicamente se da en la duración del cuadro de dolor. En el cólico biliar es menos 6 horas, el cuadro de colecitis aguda es más de 6 horas. Otra característica es que el cólico biliar, la vesícula no es palpable y en el cuadro de colecitis aguda se puede palpar vesícula, vesícula palpable y dolorosa. La maniobra de Murphy, ustedes saben hacerla. Esa maniobra de Murphy, la presión en el punto cítico, en el cólico biliar, un cuadro simple no produce dolor, pero sí es positivo, la maniobra de Murphy es positiva en cuadro de colecitis aguda. En el cuadro de colecitis aguda puede haber fiebre y puede haber ictericia, lo cual no se presenta habitualmente en el cólico biliar. Es decir, ante un dolor en el hipocondrio derecho, yo debo descartar que no sea una patología biliar simple, un cólico que pueda ceder el cuadro, a diferenciarlo con un cuadro de colecitis aguda con estas características clínicas que les acabo de decir.
Y el diagnóstico se basa justamente en la historia clínica, en la historia de haber tenido cuadros de dolor previo, intolerancia a las grasas, dispepsia, y por supuesto al examen físico realizar y ver, identificar y descartar un cuadro de colecistitis aguda. No se usa más la colecistografía oral y el estudio, diagnóstico, imagen en patología biliar es una ecografía abdominal o ecografía. Entonces, ¿cuál es el primer estudio que se hace para identificar la patología biliar? Es la ecografía. Sirve la ecografía abdominal. En realidad habíamos dicho que el líquido es amigo del ecografista y como la vesícula tiene líquido, obviamente cualquier imagen cálcica puede ser de tipo hipoecogénica. La ecografía me sirve identificar la presencia del milímetro es un cuadro de colecistitis aguda porque aumenta el grosor. También vamos a evaluar y ver, identificar las vías biliares. Más que nada el colédoco se lo puede medir en su diámetro. Normalmente un colédoco debe medir menos de 7 milímetros de diámetro. Si el colédoco mide más de 7 milímetros, sea 8, 9, 10 milímetros, es una vía biliar dilatada. También en la ecografía podemos ver la vía biliar intrahepática, que habitualmente no se identifica, pero si está dilatada porque hay un proceso obstructivo de diferente localización, puede verse entonces una vía biliar dilatada en la ecografía. Y por supuesto también podemos ver y evaluar la presencia de cualquier patología de la cabeza del páncreas, siempre y cuando la presencia de gases intestinales no altere la visibilidad del estudio. No es tan específico, es mejor un TAC, ya se los habrá dicho el doctor Ridao, pero digamos como estudio de inicio es la ecografía. Estas son imágenes históricas donde antes se usaba la colecistografía oral. El paciente tomaba un medio de contraste que era eliminado después de 6 horas por la bilis y veíamos a imagen de resta, como se ven acá, no la van a ver ya, de cálculos. Y esta es una imagen ecográfica donde sí es, si bien es cierto, operador dependiente, nos ayuda a identificar la presencia de imágenes cálcicas que dan lo que se denomina sombra acústica posterior, que es lo que identifica la presencia de cálculos dentro de la vesícula. ¿Ven? Porque les digo que el líquido es amigo del ecografista. Otra imagen donde se identifica el cálculo dentro de la vesícula con esa sombra acústica posterior en un cuadro de litiasis vesicular. Otra imagen en tren, miren cómo están ubicados ahí los calculitos dentro de la vesícula, igual que acá, igual que acá. En este caso hay dos cálculos, porque se ven ahí, que obstruyen la salida de la vesícula y ven la diferencia de refringencia que hay en esto que puede ser una bilis más bien de tipo anosa o vaso biliar con respecto a esta que es más bien líquida. Ven como la ecorefringencia es diferente, ¿no? Esto porque un cálculo o dos cálculos que están enclavados en la salida de la vesícula y transforma esa bilis en una bilis más espesa. El tratamiento de la litiasis vesicular, una vez diagnosticado, es la colecistectomía tópica. Hay dos técnicas que son la técnica americana y la técnica francesa. La técnica americana, la técnica francesa, el paciente está con las piernas abiertas, el cirujano se coloca entre las piernas, ¿no? ¿Por qué operamos o por qué indicamos la cirugía en un paciente con litiasis vesicular? Para evitar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la litiasis vesicular? Las complicaciones de la litiasis vesicular son, número 1, la colecistitis aguda. Número 2, la pancreatitis aguda.
Número 3, la litiasis coledociana, o sea, cálculos en la vía biliar. Y número 4, como complicación crónica, el cáncer de vesícula. Es decir, esas son las complicaciones, las 4 complicaciones de la litiasis vesicular. O sea, la presencia de cálculo en la vesícula. ¿Por qué yo lo mando a operar a un paciente? Para evitar que haga un cuadro de colecistitis aguda, de pancreatitis aguda, o que haga una litiasis coledociana, o que genere en la evolución un cáncer de vesícula. Dijimos, hay 2 técnicas abiertas, sí se puede hacer convencional o laparoscópica, pero lo ideal es hacer la técnica convencional, laparoscópica, y dentro de la laparoscopía hay 2 técnicas, la francesa y la americana. Y lo que hacemos con la laparoscopía es identificar el pedículo, como estábamos viendo ahí, clipar y seccionar el cístico, la arteria cística, y traemos por la zona donde entró el trocar en el ombligo, porque si ustedes ven esta imagen acá, se opera con 4 trócares, un trócar que se encuentra en la región umbilical de 10 milímetros, otro trocar se encuentra en el epigastrio también de 10 milímetros, esta es la técnica americana, otro trocar en el hipocondrio derecho a nivel de la línea misclavicular de 5 y otro trocar de 5 milímetros que son más finitos. Y hacemos esta técnica, ¿ven? De abajo se tracciona el fondo, con esta pinza de hipocondrio derecho se tracciona el bacinete y se identifica el pedículo. Lo que genera es esa forma, la técnica americana, esa forma de triangulación que es fundamental también para poder trabajar el pedículo hepático, porque acá en la laparoscopía hay una curva ascendente curva de entrenamiento que se llama biliar. Entonces hay que tener un buen entrenamiento. En la paroscópica, el colon, la vesícula íntimamente adherida a la cara inferior hígado. En este caso vemos una vesícula con paredes delgadas en la pared de la vesícula propio de un cuadro de colecititis. Obviamente que en este caso, sí, escucho. ¿Cuál es esta parte? No, que esta es una imagen laparoscópica donde vemos el hígado, la vesícula en la cara inferior del hígado, y este es el colon. Ves una imagen del hipocondrio derecho. Y la vesícula ahí se la ve sin patología, ese color azulado, típico con paredes delgadas. Ahora, diferente, por ejemplo, a esta imagen, donde ahí vemos una vesícula tensa, atención, con paredes engrosadas, con ese petequiado, propio de un cuadro de colecitis aguda. ¿Entendieron? ¿Ven? Esta es la patología de la vesícula acá abajo. Ahí. Vemos la vesícula normal, la paroscópica, que debe tener sus cálculos a un cuadro complicado. Las dos se pueden hacer por la paroscopía, obviamente. Y ahí es como está haciendo, descubriendo la anatomía del pedículo, de la vesícula, identificando lo que se llama triángulo de Calot para poder identificar a su vez la arteria cística y el conducto cístico. Una vez que son como broches que los
Nosotros en la técnica laparoscópica usamos 4 trócares. Uno de 10 milímetros por donde entra la cámara. Tenemos que hacer un neumoperitoneo, obviamente un neumoperitoneo es decir, insuflamos dióxido de carbono dentro de la cavidad abdominal para generar el neumoperitoneo y tener una burbuja que nos permita acceder al trabajo. Sin el neumoperitoneo la laparoscopia no se puede realizar. Y usamos uno de 10 milímetros en el ombligo por donde entra una cámara que es de 30 grados, tiene una oblicuidad de 30. Otro trocar de 10 milímetros que lo colocamos en el epigastrio. Esto estoy hablando de la técnica americana. Otro trocar de 5 milímetros en el hipocondrio derecho, en el reborde costal, en la línea hemiclavicular, y otros de 5, donde ingresan estas pinzas que son las que traccionan la vesícula. ¿Ven? Y cuando uno va y ve la imagen, ven ahí cómo están dispuestos la cámara, esta es la cámara en el ombligo, el hook, una pinza y otra pinza vendría por acá abajo. Y esta es la imagen laparoscópica, cómo se ve de adentro. Y cómo se coloca el cirujano para poder operar. Y acá cómo hace la disección con estos instrumentos. Este de acá es el hook, es un gancho. Ven que tiene como un gancho. Y estas son pinzas de disección. Y esta es una tijera, está cortando. Son todos instrumental laparoscópico. Y les decía que durante la cirugía podemos hacer este estudio, que es la colangiografía intraoperatoria, que se puede hacer en cirugía abierta y laparoscópica también para identificar la anatomía. Obviamente que también lo hacemos para identificar la presencia de cálculos en la vía biliar, porque hay un porcentaje de patología de la vesícula, se acompaña de patología de la biliar, o sea, cálculos en la vesícula. No se expresan en el laboratorio, o sea, no aumenta la bilirrubina, no aumenta la fosfatasa alcalina, y son cálculos que se llaman insospechados. Por lo tanto, este estudio de colangiografía intraoperatoria nos ayudaría bastante a identificarlo. Bueno, habíamos dicho de las complicaciones de la vesícula y por qué operábamos la vesícula con cálculo. ¿Por qué? Para evitar las complicaciones. Y una de ellas, la colecitis aguda. Colecitis aguda es una causa de abdomen agudo inflamatorio quirúrgico. Es la complicación más común, más frecuente de los cálculos en la vesícula biliar. Aproximadamente un 30% de los pacientes que han tenido cólico biliar van a desarrollar un cuadro de colecistitis aguda. Y a diferencia del cólico, este cuadro de dolor es más duradero, no cede con analgésicos y antiespasmódicos comunes, se acompaña de fiebre, dolor y defensa en el hipocondrio derecho, vesícula palpable. La maniobra de Murphy es positiva y en un 20% de los casos podemos ver tinte ictérico o ictericia en esclerótica, eh, en piel y en esclerótica, o sea que se acompaña de ictericia. Como es un cuadro de abdomen agudo, dolor abdominal, localizado en el hipocondrio derecho, que se puede irradiar, el paciente puede acompañarse también o haber tenido náuseas, vómitos, y eso genera el cuadro de deshidratación, perdón. Lo tenemos que internar, canalizarlo, aportar líquido, solución fisiológica, o sea, hidratarlo. Inmediatamente le vamos a pedir unos análisis, un laboratorio, como lo hacemos con todo abdomen agudo, en donde para nosotros es importante esa leucocitosis para ver un cuadro de colecitis o de infección. Obviamente, en general, nos es necesario saber si hay aumento de la glucemia, hay alteración de la urea, de la creatinina, ionograma, y como es una patología biliar, identificar las pruebas hepáticas, que son las enzimas hepáticas. Eh, sí.
Sigamos, la identificación también de la patología biliar es necesario pedirle pruebas hepáticas como GOT-GPT, dosaje transaminasa, que pueden estar elevadas, no a los valores de una hepatitis viral, pero sí pueden estar elevadas en un cuadro de colecistitis aguda. También la bilirrubina puede estar levemente elevada, más de 2 miligramos por decilitro. Y también vamos a ver que puede haber cierta elevación de la fosfatasa alcalina, pero no a los valores, como digo, de un cuadro, por ejemplo, de hepatitis, un cuadro de litiasis en la coledociana. ¿A qué se debe la colecititis aguda? Es que generalmente hay un cálculo que se impacta o impacta en la salida de la vesícula, que es el cístico, atrapa y eso genera un aumento de la presión endoluminal de la vesícula. Al aumentar la presión endoluminal genera, por supuesto, compresión a nivel de la pared de la vesícula, alteración primero del drenaje venoso y por supuesto después alteración de la irrigación arterial que termina generando, si este cuadro no mejora, cuadros de necrosis de la pared, inclusive de perforación de la pared de la vesícula y termina en un cuadro de coloperitoneo grave. En general, la vesícula no llega, en general digo porque el porcentaje es bajo de necrosis de perforación, no llega a estas instancias porque tiene irrigación doble, no solamente por vía de la arteria cística, sino también a través del lecho hepático. Pero en pacientes diabéticos, inmunocomprometidos, es muy frecuente que los cuadros de colecititis aguda sean así, tipo necróticas o digamos, empiemático necrótico, o sea, con la presencia de pus dentro de la vesícula y de la pared de la vesícula. Pero a punto de partida es instrucción. ¿Cuáles son los gérmenes que están incluidos en esta fisiopatogenia del cuadro de colecititis aguda? En general son las enterobacterias, que es la Escherichia coli. Es la más frecuente que se puede aislar por cultivo de la bilis y a los cuales nosotros tenemos que tratar con los antibióticos. También podemos encontrar enterococos, Klebsiella como gram negativo y en las patologías producidas por anaerobios, que son las colecititis enfisematosas, llamadas enfisematosas porque producen aire, se encuentra como causal el Bacteroides fragilis, que se da mucho en los pacientes, como les decía, diabéticos. Aquí está la imagen de por qué el cálculo obstruye la salida y obviamente aumenta o incrementa la presión endoluminal, generando alteraciones primero en el drenaje venoso y luego en la irrigación arterial. Por eso la vesícula se ve bien distendida, con cambios de coloración en la pared, con ese petequeado que les mostraba recién cuando le mostraba la imagen laparoscópica. Ven acá imagen donde hay necrosis en parche en la pared, en cuadro de colecititis grave, y el edema, ¿cómo se genera? Esta es la parte del cístico donde seguramente está el cálculo, y el edema y el engrosamiento de la pared, que eso se transmite y se informa en la ecografía. Uno ve el edema y más de 3 milímetros de diámetro de la pared vesicular. Como está la presencia de bacterias en la fisiopatogenia del cuadro de colecititis aguda, nosotros tenemos que tratar, aparte de el tratamiento general, internar al paciente, suspender la ingesta alimentaria, hidratarlo, o sea, canalizarlo y colocarle soluciones fisiológicas y destroza el 5%. Analgésicos con ketorolac en la mayoría de las veces. Ketorolac o diclofenac. Podemos hacer cualquiera de esos analgésicos, inclusive más, si es muy doloroso el cuadro, podemos usar morfina. Y por supuesto, antibiótico terapia, que tenemos que cubrir bacilos gram negativos y a veces anaerobios. Como sabemos que la Escherichia coli es el más frecuente, ¿qué antibiótico usaríamos? El que más está usando es la ampicilina más sulbactam, que es una aminopenicilina
asociado a un inhibidor de las beta-lactamasas, la ampicilina más sulbactam. La dosis de ampicilbactam es de 1,5 gramos cada 6 horas. O sea, un frasco tiene 1,5 gramos. La penicilina lo que hacemos o lo que usamos es la clindamicina. Es una lincosamina, pero no sola. Es un buen esquema, clindamicina más la historia clínica, perdón, el examen físico, ya lo hablamos, laboratorio general y pruebas hepáticas, la ecografía abdominal como estudio inicial donde vamos a ver la causa, el cálculo, muchas veces impactado en la salida del bacinete, con proceso inflamatorio en la pared de la vesícula, con aumento del diámetro de la pared más de 3 milímetros, puede tener 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Y con signos de edema perivesicular. Y muchas veces tenemos que identificar también patología de la vía biliar, o sea que no esté dilatada la vía biliar, porque les tengo que decir que cuando un paciente tiene un cuadro de colecititis aguda, el porcentaje de patología de la vía biliar, o sea, de cálculo en la vía biliar es más alto, es del 12 al 15%. Si el paciente no tuviera un cuadro de colecititis aguda, lo normal es que hasta entre 0,5 y el 1,3% hay de posibilidad de que tenga cálculos en la vía biliar. Y ese porcentaje aumenta al 12 al 15% si el paciente cursa con un cuadro de colecititis aguda. Por eso hay que ver bien, o la ecografista tiene que ver bien las vías biliares cuando le hace la ecografía. Y si nosotros tenemos duda en la cirugía, tenemos que hacer una colangiografía intraoperatoria. La cintigrafía no se usa. Esta es una imagen, sí te escucho. Perdón, ¿podría repetir totalmente de la antibioterapia? Que después que hablo de ampicilina, Ampicilina más sulbactam es el esquema inicial. Si el paciente es alérgico, clindamicina, gentamicina. ¿Está? ¿Y si era anaeróbico? ¿Cómo no escuché? No entendí, perdón. ¿Y ellos si era anaeróbico? Si sospechamos de algo anaeróbico. No entendí bien. Si sospecha que, o cualquier cosa, haceme un chat. Por ahí no les entiendo. Para gérmenes anaeróbicos, en el caso de sea, o pensamos en anaeróbicos, les dije, pensamos en anaeróbicos, por ejemplo, en pacientes diabéticos, inmunocomprometidos. Y en ese caso, la clindamicina es un antianaeróbico. Y si no, usamos metronidazol. ¿Estamos? Dale, muchísimas gracias. Bien. Acá vemos la imagen ecográfica de cuadro de colecititis aguda con un cálculo enclavado, una vesícula que va transformándose, se hace una vesícula más espesa y edema de la pared, igual que acá. Se genera un halo hipoecoico como si fueran las vías del tren. Y acá también, ¿ven? Son cambios inflamatorios que se generan en la pared de la vesícula propio del cuadro de colecititis aguda. Otra imagen. En este caso hay una imagen perivesicular, que es esta, que podría corresponder a un absceso perivesicular. No sé si ven acá este halo hipoecoico que rodea la pared de la vesícula propio de como si fueran las vías del tren, típico, ¿eh? Como si fuera un caminito, ¿no? Eso es porque hay edema de la perivesicular y porque es un signo ecográfico de colecititis aguda. Acá, por supuesto. El cuadro de colecititis aguda lo hacemos con la colangitis aguda, el diagnóstico diferencial del cuadro de colecititis
colecistitis, perdón, con la colangitis, la pancreatitis aguda, la apendicitis aguda, siempre y cuando el paciente no sea operado. Puede ser que simule un cuadro de colecistitis, por ejemplo, un paciente que tiene malrotación del ciego, o sea, que el ciego esté alto, una úlcera péptica perforada, el vólvulo, un tumor de colon derecho a nivel del ángulo hepático. También simulan cuadros de colecistitis aguda, patología extraabdominal, que habíamos denominado pseudoabdomen agudo, como una neumonía de base derecha, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Algunos cuadros de abdomen agudo médico, hepatitis aguda, la pielonefritis aguda, que es una infección a nivel del riñón, etc. Todo lo que sea o que pueda doler hacia el lado derecho forma parte del diagnóstico diferencial del cuadro de colecistitis aguda. Hay varias complicaciones de la colecistitis aguda por las cuales nosotros podemos hacer una cirugía de urgencia. Una de las complicaciones de la colecistitis aguda, de acuerdo a la isquemia, o sea, que es consecuencia de la isquemia de la pared de la vesícula, es la perforación libre y genera un cuadro de peritonitis a punto de partir de la vesícula con salida, por ejemplo, de bilis. Se denomina coleperitoneo. También puede ser que se plastrone, o sea, ¿qué significa? Que todo el intestino delgado, el epíplon mayor, bloquea el cuadro inflamatorio y si bien es cierto se perfora la vesícula, no llega a ser una perforación libre, sino que genera un absceso localizado. No sé si me hago entender. ¿Estamos? Muchas veces así concurren los pacientes y cuando vos lo palpas al hipocondrio derecho, palpas ese verdadero tumor doloroso que es ni más ni menos un plastrón. Otra complicación es la fístula, que es en el colon, donde el cálculo pasa de la vesícula al intestino y genera Bouveret, que es la oclusión intestinal a punto de partir de una fístula de la vesícula, ya sea al duodeno, al estómago, al intestino delgado o al colon. Más frecuentemente al duodeno. Síndrome de Bouveret. En este caso ustedes van a ver aerobilis. Sí, escucho. Escucho. Exactamente. En todo proceso inflamatorio infeccioso abdominal, lo que se denomina plastrón es porque tanto el epíplon mayor como las asas intestino delgado recurren y corren y bloquean todo proceso. Eso lo hacen aquellos pacientes que están inmunológicamente competentes, ¿no? Bueno, sí. Muchas veces lo ideal es hacer la cirugía y obviamente técnicamente es más difícil. Ahora, si el paciente, por ejemplo, ya tiene más de 15 días de evolución, se considera que técnicamente es difícil la disección quirúrgica y que puede ser intraoperatorio. Por lo tanto, hay muchas veces que nosotros decidimos enfocar el cuadro, es decir, hacer tratamiento médico, desinflamar, explicarle. Digo que un plastrón vesicular simula también o es parecido al cuadro del plastrón apendicular, donde el intestino, el epíplon mayor bloquean cualquier proceso inflamatorio infeccioso abdominal. Si uno opera en forma inmediata, apenas iniciado el cuadro, técnicamente es factible hacer la colecistectomía. Ahora, como lo preguntamos recién, cuando pasan más de 7 días, por ejemplo, 10 días, las posibilidades técnicas son más difíciles, es decir, está el proceso inflamatorio que llega a cronificarse, que para el cirujano la disección anatómica es complicada y tiene posibilidades de producir lesiones.
de la vía biliar, por ejemplo. Entonces, lo ideal es operar en las primeras 24 o 48 horas. De hecho, el tratamiento de la colecistitis aguda se hace en ese momento. Cuanto más tiempo pasa, peor es para el cirujano y también para el paciente. ¿Mm? ¿Me hago entender? Ahí está. Bueno, otra de las complicaciones, decía, la empiema vesicular. ¿Qué es la empiema vesicular? Es la transformación de la bilis interna en pus. Es decir, es una vesícula llena de pus. Eso generalmente se produce cuando hay un cálculo impactado en el bacinete. Otra de las complicaciones es la colecistitis enfisematosa, que es una colecistitis que produce gases, punto de partida que siempre generalmente está debido a anaerobios. Es más frecuente en la diabetes mellitus. Y por supuesto, otra de las complicaciones es el síndrome de Mirici. ¿Cuál es el síndrome de Mirici? El síndrome de Mirici se debe a un cuadro inflamatorio que produce un cálculo impactado en el bacinete que, cuyo proceso inflamatorio produce una compresión de la vía biliar. Entonces se denomina síndrome de Mirici, colecistitis con cuadro de ictericia. Es decir, a ver si se los puedo mostrar acá, cómo el cálculo produce un proceso inflamatorio que termina obstruyendo la vía biliar a nivel del conducto hepático y el paciente debuta con ictericia, color amarillenta, piel y mucosa, coluria y E. coli. Y cuando este proceso es mucho más avanzado, termina este cálculo rompiendo la pared de la vía biliar y se ubica a nivel de la vía biliar, o sea, del conducto hepático. Es decir, que hace una fístula colecisto-coledociana. ¿Me escucha? Sí, doc. ¿Ah? Bien. Bueno, sigamos con este internet que no. Bueno, la tomografía queda relegada para identificar cuadros más graves como abscesos, colecciones o diagnóstico diferencial con pancreatitis aguda, que en general tiene que ser estudios con contraste oral y endovenoso. Esto no me sirve para explicarles. Bueno, y el tratamiento dijimos, internar al paciente, suspenderle dieta, hidratación, analgésicos y el antibiótico como les expliqué. Y por supuesto, la colecistectomía convencional o laparoscópica. Lo ideal siempre la laparoscopía. La convencional es con una incisión en el subcostal derecha, que se llama cicatriz o incisión de Kocher, que cuando revisen a los pacientes la van a ver, y que sirve para cirugía de la vía biliar. ¿Estamos, chicos? Bueno, ya terminamos. 10 minutos, vamos. Bueno, vamos a hablar de la litiasis coledociana o coledocolitiasis, litiasis coledociana. Es otra de las complicaciones de la litiasis vesicular, que es la presencia de cálculos en la vía biliar. En general, los cuadros de colecistitis aguda tienen más posibilidades de generar cuadros de litiasis coledociana. Y cálculos en la vía biliar, a su vez, traen aparejadas complicaciones. ¿Cuáles son? La colangitis es una, la pancreatitis aguda es otra, y por supuesto, con la presencia de cálculo en forma crónica, la estenosis de la vía biliar, porque generan tal proceso inflamatorio que terminan cerrándose los conductos biliares. La coledocolitiasis puede presentarse en forma asintomática, pero estos dan generalmente síntomas, y dentro de ellos el dolor abdominal, dolor cólico en el hipocondrio derecho. Ahora, este dolor cólico, a diferencia del cólico de la vesícula, es un dolor mucho más centrado, más en el epigastrio, y bastante intenso, que muchas veces, o muchas veces no, en realidad lo he visto un par de veces yo, que son dolores tan intensos en el epigastrio,
acompañado de ictericia, coluria, acolia, que una vez que pasa el dolor es como que expulsó el cálculo a través de la ampolla de Vater, más raro y sin producir un cuadro de pancreatitis aguda. Suele suceder y ha sucedido y lo he visto. Pero la presencia del cálculo, como es más grande muchas veces que el diámetro de la vía biliar, produce este verdadero cólico hepático. Acompañado es de ictericia, coluria y acolia, denominado síndrome coledociano. Ictericia, coluria y acolia o hipocolia. En este caso vamos a ver en el laboratorio aumento de transaminasas. No sé si a los valores de un cuadro de hepatitis viral, porque en un cuadro de hepatitis viral, por ejemplo, las transaminasas las va a tener 10 veces más aumentadas. Pero sí puedes tener 2, 3, 4 veces más aumentadas. Sí es típico el aumento de la bilirrubina por encima de 2 miligramos por ciento y de la fosfatasa alcalina, que es una enzima hepática que se encuentra en los sinusoides del conducto biliar y que se libera cuando hay cuadros obstructivos a nivel de la vía biliar. Si nosotros le pedimos ecografía, que es el primer estudio, como dijimos, para evaluar la patología biliar, vamos a ver una dilatación de la vía biliar más de 7 milímetros y la presencia de cálculos. Y si nosotros tenemos signos indirectos, vemos, visualizamos, porque el ecografista lo ha visto, el estudio que sigue para identificar la anatomía de la vía biliar y corroborar la presencia de cálculo es la colangioresonancia. ¿Qué es la colangioresonancia? Es una resonancia nuclear magnética que usa la bilis como software, digamos, como sistema de contraste. El software del aparato de la resonador usa la bilis y es la bilis el medio de contraste. Ustedes van a ver en la colangioresonancia que todo lo que tiene bilis se ve blanco. Y por supuesto se identifica la presencia de los cálculos. A diferencia, en la colangioresonancia es diagnóstica, pero no es terapéutica. Tiene un alto costo por el uso del resonador, ¿no? Y el otro estudio que nosotros hacemos para identificar la presencia de cálculos en la vía biliar es la colangiopancreato retrógrada endoscópica, colangiografía pancreático retrógrada endoscópica o CPRE, en inglés ERCP, que es un estudio que se hace por vía endoscópica con un duodenoscopio, un endoscopio más largo que el que se ve para el estómago, donde el endoscopista debe canalizar la papila y hacer una colangiografía retrógrada, justamente desde abajo para arriba. ¿Y por qué es terapéutica en este caso? Porque si identifica el cálculo, el endoscopista lo que hace es abrir la papila, o sea, la secciona los músculos y los saca el cálculo. Entonces, por eso es diagnóstica y terapéutica. La colangioresonancia no, es diagnóstica sola. La ERCP o CPRE es diagnóstica y terapéutica. Ahí vemos la imagen con los cálculos presentes en la vía biliar, cuyas complicaciones pueden ser por obstrucción, la colangitis aguda 1 o la pancreatitis aguda el otro. Nosotros para revisar un paciente y ver la presencia de ictericia lo tenemos que hacer con el paciente a la luz solar, a la luz ambiente, ¿no? Y por supuesto ver la esclerótica y las conjuntivas. La ecografía, acá se ve una dilatación de la vía biliar, a punto de partida, acá en esta imagen está el cálculo que obstruye la vía biliar. El ecografista es el primero que identifica la patología biliar. Acá tenemos la vesícula con un cálculo grande y la vía biliar dilatada atrás. Y el otro estudio que hacemos es la colangioresonancia. A ver, esta no es tan buena, pero esta es una imagen de colangioresonancia donde todo lo que tiene bilis se ve blanco, ¿ven? Entonces, esta es la vía biliar. Esto sería la presencia de la vesícula,
cálculos, y este es el Wirsum. Y este es el duodeno, donde vemos nosotros que también sale bilis. Pero ven, identifican ahí la anatomía de la vía biliar, chicos. Ven los cálculos ahí que obstruyen, son varios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está lleno de cálculos. Esta es otra imagen. Ven todo lo que sea, lo que tenga bilis, inclusive más la urobilina. Ven acá la pelvis renal, también se ve blanco. Entonces ahí identifican la vía biliar. Esta es la vesícula, el duodeno, justamente desemboca en la segunda porción del duodeno, donde hay un acúmulo de varios cálculos, y ahí ven el Wirsum que sale para arriba y que es el conducto pancreático. Otra imagen de colangiografía, pero en este caso es retrógrada, realizada para el punto de partida de una ERCP o una CPRE. Pero con tantos cálculos no sé si estaría bueno hacer un ERCP para sacarlo, ¿no? Los cálculos de la vía biliar los podemos sacar a través de la ERCP, que es lo más frecuente. Ven ahí como el endoscopista, el endoscopista, abre la papila, abre los músculos ahí. ¿Cómo los abre? Los secciona. Por eso se llama papilotomía. Se mete con ese instrumento que se llama canastilla de Dormia y lo extrae al cálculo y lo saca, lo puede sacar o lo tira directamente al intestino. O, lamentablemente, tenemos que operar, ¿no? Hacer una cirugía laparoscópica o abierta, cualquiera de los dos, pero tenemos que hacer una coledocotomía, o sea, abrir el colédoco y sacarlo al cálculo. El problema es que cuando uno opera y abre la vía biliar, no podemos suturarla y cerrarla. Sacamos el cálculo, pero no podemos cerrarla de primera instancia porque no, los tejidos son malos, no cicatrizan tan fácilmente. Por eso es preferible la endoscopía. Entonces, en caso de que tenemos que operar, lo que nosotros usamos es colocar un drenaje. Ven cómo así hacemos acá. Esto es una cirugía abierta. Abrimos el colédoco, metemos esta pinza, sacamos el cálculo y usamos este tubo de drenaje en T que se llama tubo en T de Kerr, K-E-H-R. ¿Por qué? Colocamos el drenaje y lo sacamos como si fuera un drenaje externo a través de la pared. No podemos suturarlo o cerrarlo al colédoco. Entonces, cuando se hace la cirugía abierta o laparoscópica, preferimos colocar tubo en T de Kerr. ¿Estamos? Así tienen que saberlo. Ahí ven una imagen donde el cirujano está abriendo la vía biliar para sacar el cálculo y evidentemente va a colocar el tubo en T de Kerr. Bueno, entonces, la litiasis coledociana puede ser que tenga la vesícula, pero también puede ser que el paciente ya esté operado de vesícula y que haga o que se detecte cálculos en la vía biliar. Cuando se detecta cálculo en la vía biliar en un paciente que ya fue operado, si esa situación no excede los 2 años, se denomina litiasis coledociana residual, es decir, que no se identificó en la cirugía y que debutó ahora con un cuadro de ictericia, dolor abdominal. Ahora, si pasó más allá de los 2 años de operado, se dice que son cálculos formados de novo, nuevamente, o neoformación. ¿Por qué? Porque, bueno, es una bilis espesa, una bilis litogénica. Entonces, hay otras circunstancias donde el paciente ya es operado de vesícula y termina siendo un cuadro de litiasis coledociana. Si es hasta los 2 años de la cirugía, se denomina litiasis residual o coledocolitiasis residual. Si va más allá de los 2 años, se denomina litiasis de neoformación o coledocolitiasis de neoformación o de novo. El tratamiento es exactamente lo mismo. Intentamos hacer ERCP, o sea, endoscopía, y si no, operamos.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos, chicos? Sí, Doc. Bueno, 3 palabritas de colangitis aguda y les va a quedar estudiar a ustedes cáncer de la vía biliar, de la vesícula y de la vía biliar. O sea, les quedaría estudiar para que charlemos la próxima clase cáncer de vesícula y colangiocarcinoma o cáncer de la vía biliar. Bueno, la colangitis aguda, de por sí el proceso infeccioso de la vía biliar, la presencia de cálculos o cualquier proceso obstructivo de la vía biliar desencadena un cuadro de colangitis aguda. Es una complicación entonces de los cálculos de la vía biliar. También es una complicación de otras patologías que obstruyen la vía biliar pero que no son litiásicas. Por ejemplo, puede ser complicación de un cuadro de pancreatitis aguda. ¿Está? O sea, ¿por qué? Porque el edema de la pared obstruye la salida del Wilson y obviamente produce una ectasia y produce un cuadro de colangitis aguda. También puede ser producido por algunas bacterias, parásitos, como el Ascaris. ¿Cuál es el cuadro característico de colangitis aguda? Es dolor en hipocondrio derecho, fiebre, ictericia y coluria. Dolor en hipocondrio derecho, fiebre, ictericia y coluria. Tríada de Charcot, que muchas veces, cuando estos cuadros son graves, se agregan trastornos con alteración del estado de conciencia y generales como sepsis generalizada, que es la péntada de Reynolds. Dijimos, la mayoría de las causas es litiásica, pero puede ser también una estenosis benigna producto de una cirugía previa, o una estenosis maligna, un cáncer del páncreas, de la cabeza de páncreas, un cuadro de pancreatitis aguda. Puede ser un cáncer de la vía biliar, un colangiocarcinoma, puede ser un cáncer de la vesícula, obstrucciones parasitarias, etc. El tema es que la colangitis aguda produce como complicación, cuando se contamina la vía biliar, el ascenso, o sea, por vía ascendente, y genera microabscesos a nivel hepático. Y eso es lo que trae aparejado la alta mortalidad que tiene un cuadro de colangitis aguda grave. O sea, los microabscesos que se producen a nivel del parénquima hepático. En general, las bacterias que están asociadas también a la colangitis aguda es la Escherichia coli, la Klebsiella, el enterococo y por supuesto cuando son los cuadros graves pueden asociarse algunos anaerobios. Y les decía que cuando se trata del shock y confusión mental, un cuadro de shock séptico, se da la péntada de Reynolds. ¿Qué tenemos que hacer en un cuadro de colangitis aguda? Justamente drenar la vía biliar, es decir, descomprimir y drenar la vía biliar de tal manera que liberamos de esa presión que tiene la vía biliar y la bilis dentro de la vía biliar para poder limitar el proceso de transformación de esa bilis en pus o en un aumento de las bacterias que están ahí en sobrecrecimiento. ¿Cómo vamos a hacer, digamos, para que podamos o liberar el tratamiento del drenaje de la vía biliar? Lo hacemos, por supuesto, con cirugía o por endoscopía. Es decir, acá el diagnóstico hacemos a través de la clínica, la ecografía, podemos ver la causa y la RCP, en este caso, puede ser diagnóstica y también terapéutica a través de una buena papilotomía. El paciente que tiene colangitis aguda puede presentarse con leucocitosis, aumento de la bilirrubina, todo como si fuera un cálculo de la vía biliar. Pero para mí la colangioresonancia no me sirve en el sentido diagnóstico porque solamente me identifica la causa. Pero la ERCP para mí es fundamental tenerla, por lo tanto, si no la tienen en el lugar de donde trabajen, tienen que derívenlo porque tienen que hacer el tratamiento con ERCP. El diagnóstico diferencial es con todos los cuadros que producen abdomen agudo. Y acá vemos la endoscopía, cómo ingresa, abre la papila y trata de sacar el cálculo. No se lo ve en este caso, pero a ver.
Si uno trabaja y abre la papila, ya con el hecho de haber hecho la papilotomía, drenamos la vía biliar, se vacía todo hacia el duodeno y eso ya ayuda, ¿no? Y si hay un cálculo, lo sacamos. Pero bueno, acá no se ve como en las otras diapos de recién. Si no anda la endoscopía, tenemos que operar, chicos. Y si operamos, podemos hacerlo laparoscópico o abierta y justamente tenemos que poner la sonda en T de Kerr que les decía recién, que drena la vía biliar y genera una fístula biliar externa y eso obviamente hasta que se desinflame la dejamos para después extraerla. ¿Estamos? El tema del conducto, perdón, del drenaje en T de Kerr es un drenaje que el paciente después se puede ir de alta a su domicilio con, no sé, cuando vean, vayan al consultorio, estén rotando, van a ver pacientes que están con la bolsita de orina, que en realidad sale un drenaje de la panza y que drena bilis. Entonces le enseñamos a manejar al paciente en su domicilio ese drenaje. Y después, a los 20-25 días, hacemos una colangiografía de control, o sea, a través del mismo drenaje, inyectamos medio de contraste y vemos cómo está la vía biliar, y si está todo bien, buen pasaje al duodeno, recién extraemos, no lo extraemos como si fuera un drenaje común. O sea, antes de extraer un Kerr, un tubo en T de Kerr, tenemos que hacer un estudio colangiográfico previo. ¿Estamos? Pero bueno, eso es un detalle técnico para que sepan y les interese, lo que interese. Lo que sí quiero decirles es que el tubo en T de Kerr se usa para drenar la vía biliar y se usa porque el coledo con la vía biliar no podemos suturarla de en sí, ¿no? Tenemos que colocar este tubo de drenaje. Bueno, ¿alguna duda? Chicos, Nada. bien. Les pido por favor entonces que para la próxima clase, que sería el próximo lunes, estudien cáncer de vesícula, cáncer de vía biliar, colangiocarcinoma, cáncer de páncreas y tumores periampulares. Vuelvo a repetir, cáncer de vesícula, colangiocarcinoma o cáncer de tumores de la vía biliar, cáncer de páncreas y tumores periampulares, como por ejemplo el ampuloma. ¿Estamos? Sí, doctor. Vamos a hacer una clase de repaso y vamos a ver y fijar si han estudiado y después le voy a dar hemorragia digestiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno.